¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo acá en Quinta Edición, canal 9, señal de BTR para toda la región de Valparaíso, junto a Cinemark que está en Viña del Mar con 15 salas en el espacio urbano y en el Mall Marina Arauco, con la mejor programación, con todo lo que usted necesita de un buen cine, buenas ubicaciones, salas tipo estadio, extraordinarias pantallas de última generación, iluminación de la película espectacular y todo con un sonido envolvente que solamente Cinemark les puede ofrecer. 8 salas en el espacio urbano, 6 en el Marina Arauco y por supuesto todos los días entregando la mejor programación y algunos eventos especiales que ya les vamos a contar de uno que se aproxima. Estamos junto a ellos y hoy con un invitado muy especial, en realidad no es invitado sino que está parte del programa desde que nos lo iniciamos. Hoy día regresa nuevamente el doctor Alfredo Ramos Guerrero, a quien ya presentaremos en nuestro programa. Así comenzamos, 24 cuadros por segundo. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos con el doctor Alfredo Ramos Guerrero, quien regresa nuevamente para estar con nosotros con estas temáticas interesantes de que él dice, siempre hablamos de cine clásico, pero digo, siempre interesante conocer lo que pasó. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por su invitación, Víctor. Estoy perfectamente. Esto no es invitación, doctor. Usted es parte del programa desde hace muchos años, así que, claro. Qué bueno. Bueno, al partir, ya que estamos con don Alfredo, queremos saludar a Roberto Alfarracín, que semana a semana nos ve, está complicado de salud, esperamos que salga adelante, que tenga confianza y que todo resulte bien. Bueno, él volvía por estos días. Saludos, Roberto, saludos. Volvía por estos días a nuestro programa, pero la salud no lo acompañó, así que a la distancia, don Roberto, vaya nuestro saludo. Tiene que recuperarse por un hombre joven. Sí, joven. De tal manera que vamos a esperar para hacer un festín cuando él se recupere. Así es, recuerde que está pendiente don Roberto, así que bueno. Ya. Entremos en materia. Don Roberto, don Alfredo, hemos hablado de muchas cosas clásicas y buscando, como lo hicimos en la reunión de pauta que tuvimos, nunca hemos tocado en el programa, nunca en estos 27 años, a Errol Flynn. Errol Flynn, sin duda, es un artista, fue muy popular. Y sin embargo, curiosamente, ni siquiera fue nominado a Oscar, no fue nominado nunca, menos ganó. Tiene sin duda, Errol Flynn tiene unas estrellas en el paseo de la fama de Hollywood, muy merecido, ganó algunas distinciones, pero Oscar no fue nominado. Pero sin duda que fue muy, muy popular. Errol Flynn corresponde a la época de gloria de Hollywood, de tal manera que es interesante conversar de él. Era un hombre de físico bien dispuesto, un hombre, había nacido en Australia, pero posteriormente se nacionalizó en Estados Unidos el año 42. Pero antes de Australia se fue a Inglaterra. Estuvo viviendo en Inglaterra, donde hizo sus primeras armas, ni siquiera como actor, sino que fue invitado a participar de una obra y le gustó el director de esa obra y lo invitaron a otra y así fue forjando su carrera. Claro. No, y además su infancia y juventud fue muy aventurera, de tal manera que esto que usted dice relativo a visitar Inglaterra forma parte de su vida aventurera. Oiga, y aparte de lo inquieto que usted comenta, porque era muy inquieto, no hubo colegio donde no lo echaron. ¿Ah, sí? Los padres se cambiaban de ciudad, lo cambiaban de colegio y lo echaban. ¿Por qué? Por cómico, por que era el payaso del curso. Lo echaron de todos los colegios a Rolfín. Mira, no sabía ese detalle. Interesante, pero refleja la personalidad de él y la secuencia de cine que hizo, especialmente de aventura, de galán. Incluso participó en algunas películas del oeste al comienzo. De tal manera que eso refleja una personalidad multiforme y que lo hacía muy bien en esas circunstancias, especialmente en aventura. En aventura, yo creo que, bueno, habitualmente en el TCM, ¿cierto?, de BTR, vemos habitualmente películas con Errol Flynn, Los Tres Mosqueteros, ¿cierto?, todo esto que tienen películas épicas, pero tienen que ver con su vida. Fíjese que él tenía 15 años
y estando en Sydney, se embarca en un buque mercante a Nueva Guinea, a los 15 años. Y ahí se enteró que había una fiebre del oro, y partió a la fiebre del oro, a los 15 años. Dejó lo de la Armada, parece, a la búsqueda de oro con una empresa. Bueno, no encontró nada, dicen, y por eso tuvo que seguir buscando. Sí, esa habla de su vida, interesante vida. Y sobre todo, como galán, también tuvo muy destacado porque era un hombre de físico atractivo, y además, como era ágil, entonces le permitía estas películas de pirata o de capa y espada, que era especial estos temas para él. Bueno, en realidad tiene una filmografía bastante interesante. Filmó como Robin Hood, la década del 30, 1938 creo que fue, como Robin Hood. Después filmó como el Capitán Blood también. Capitán Blood, que era la historia del Capitán Blood, es un médico un poco alcohólico que le hacen algunas acusaciones de traición. Entonces, en esa época, siglo XVI, el médico huye y toma un buque con algunos personajes y se hace a la mar y tiene que entrar a piratear para eludir la justicia. Sí, porque esa película es del año 35 y el director fue Michael Curtiz. Michael Curtiz. Un nombre destacado en el cine. Destacado por Casablanca. Por Casablanca. ¿Su película favorita, doctor? Bueno, esa fue el año 35. Y curiosamente, Curtiz es con Z final, ¿eh? Sí. Curtiz, algo así. Y ahí, bueno, él ya como que ya entra a las ligas mayores del cine. Claro, entra a la liga mayor del cine ya, entonces empiezan algunas artistas femeninas, les gustaba entonces filmar con él. Filmó con Olivia de Havilland. ¿Con quien tuvo romances? También, incluso fíjate que estaba leyendo que había tenido romance, que era de buen gusto, ¿no? Con la Anita Ekberg. También anduvo por ahí, por eso ya más madurón, más Anita Ekberg corresponde a un periodo posterior. De tal manera que una vida bastante interesante, su filmografía y su vida misma, pero como te digo, no trascendió a los Óscares. Esa es una situación curiosa. Y además, leyendo un poquito y enterándome, fíjate que curiosamente hay otros artistas que nunca fueron nominados a los Óscares, como Marilyn Monroe. Sí. Nunca fue nominada, menos ganó. Rita Hayworth tampoco. Y Tyrone Power. Pero eso es como para un programa, otro programa, usted ya me lo dijo ya. Doctor, pero no solamente actuó bajo la orden de Michael Curtiz en la película que ya decíamos, ¿cierto? Sino que también el año 36, un año después de la otra película, hizo A la carga de la caballería ligera. El año 36, con Michael Curtiz también. Y más adelante, en la década del 40, ¿no? Murieron con las botas puestas. Es la traducción al español de la película. Fue muy famosa. Y el 37 hace El Príncipe y el Mendigo. Príncipe y el Mendigo. También. Una película interesante y que fue muy popular. Claro. De William King. De tal manera que un artista multifacético y lo hizo bastante bien. Y murió bastante joven por un infarto. Murió en Canadá, Wolfram, y apenas vivió 50 años, justamente 50 años porque había nacido en 1909. De tal manera que fue una vida bien intensa y con bastantes filmaciones y gozó de mucha fama, fue muy famoso en la época y curiosamente ha ido desapareciendo su nombre en forma injusta tal vez, pero es así la vida. Yo creo que no es injusto, doctor, sino que el paso del tiempo, porque veamos que los mayores éxitos de Errol Flynn estuvieron entre el año 35 y 45, pongamos una década. Ya, más o menos, aproximadamente. Hasta el 50, porque incluso filmó por ahí por el 54. Ya, pero el grueso de las películas que marcaron época son... Ese periodo que usted dice. Digamos, entre el 35 y el 50, como dice usted. Una generación que la mayoría ya está desapareciendo. Los jóvenes no se interesan por el cine clásico, como lo comentábamos hace días, y salvo los que son estudiosos del cine, o los que les gusta mucho el cine, que empiezan a revisar lo que hubo para ver lo que hay ahora. Entonces, no es que haya desaparecido totalmente, sino que el paso del tiempo que va a ocurrir con los actores de ahora en unos cuantos años más, claro. Y ha ocurrido con todo, o sea, no solamente, mire usted... Y va a ocurrir con nosotros también. Además, pues,
con la única diferencia que ahora los programas, por ejemplo, quedan como registro en la red. Entonces alguien lo puede ver en no sé en cuántos tiempos más. Pero usted hablaba de Oliva y Havilland. O sea, las generaciones así en grande tampoco, hable de Clark Gable, tampoco. O sea, a lo mejor lo escucharon de nombrar de oída de sus mayores, pero no de esto. Y hablarle del Capitán Blood, de Robin Hood, Los Tres Mosqueteros con Errol Flynn, es como distinto, salvo de repente una curiosidad en los canales que se especializan en este tipo de películas. Pero fíjese que hay un cierto despertar en la parte histórica porque también la cultura va avanzando. De tal manera que, y además hay algunos canales de televisión que, bienvenido sea, pasan algunas películas, a veces muchas veces repetidas, pero pasan películas antiguas. Sí. Así que esa es una realidad social de este momento que estamos viviendo. Lo que sí hay que dejar y destacar que Errol Flynn fue un actor muy, muy importante en su época. Muy, muy importante, sí, sin duda. Incluso los directores lo preferían sobre otros porque habían siempre apetitos por ciertos personajes de película que eran apetecidos por otros artistas. Y Errol Flynn se impuso, y también era importante la posición de las damas o que artistas de cine femeninas que pedían entonces el participar entonces de las filmaciones con este australiano estadounidense que lo hizo muy bien a través de su vida. Doctor, y Errol Flynn fue siempre actor de la Warner. De la Warner, efectivamente. Y Michael Curtis, que se llevaba muy bien con Errol Flynn y le daba mucho rédito a la Warner dijo, este trío no hay que desarmarlo. Por lo tanto, así llegaron otras películas. Llegó, por ejemplo, el año 39, Ciudad Sin Ley. Después viene El Camino a Santa Fe. Después llega El Halcón del Mar, del año 40. Claro. ¿Ya? Y el mismo trío. Y todas películas exitosas. Sí. Bien interesante lo que usted dice, porque eso revela entonces que, bueno, la mano del director también es importante, como dirige la cinta. Y Curtis dio muestras de calidad como director de cine en esa época de gloria de Hollywood. De tal manera que se van configurando todas estas situaciones para que los personajes sean inolvidables, a pesar de que el público a veces los conoce poco, pero el personaje en sí o el artista en sí es inolvidable desde la época de oro. Además que son películas livianas, no hay que entrar mucho a buscar y a analizar por qué pasó esto, sino que son películas de entretención, películas de las matinés que hablábamos alguna vez, ¿se acuerdan? Es que el cine, Víctor, nació como entretención. Ese es el origen del cine, es decir, las películas entretenidas siguen siendo del favor del público. Las películas muy cerebrales o que dan de mucho pensar, hay veces que pasan sin pena ni gloria. De tal manera que la aventura, digamos, la actividad, el movimiento que da el cine es fundamental entonces para el favor del público. Y en Camino a Santa Fe él trabajó junto a Ronald Reagan, cuando no pensaba que iba a entrar a la política. Sí, pues Ronald Reagan hizo carrera política, pero como artista... Sí, fue un artista segundón. Tampoco nunca lo nominaron, tengo entendido. Usted hablaba de Murieron con las botas puestas, esa del año 41, con Oliva de Havilland, fue uno de los grandes éxitos de taquilla. Sí, sin duda. Ahora en inglés, no sé cuál fue el nombre de esta película, pero me llama la atención en español aquello de Murieron con las botas puestas, que es un título hasta cierto punto un poco cómico, y al decir de la gente esta expresión de Murieron con las botas puestas se popularizó mucho, así que eso revela la llegada del cine en forma masiva. Y el dicho aún en nuestros tiempos se utiliza. Claro. Cuando dice, oye, ¿qué le pasó? No, si murió con las botas puestas, quiere decir que llegó hasta el final. Llegó hasta el final. Pero eso ya es la gente mayor. Doctor, interesante hablar de Errol Flynn, un actor que podríamos seguir hablando porque hay mucho más todavía. Claro. Se le recuerda, porque primero por los taquilleros, segundo con los actores que tuvo al lado, y con los romances que tuvo. Y las películas. La temática de las películas. Y la temática entretenida, una temática no rebuscada, pero sí bastante entretenida. Así que, ¿qué le parece que hagamos un alto?
Perfecto. Hacemos un alto y ya regresamos para seguir junto a ustedes en 24 cuadros por segundo. No se vayan. Bien, continuamos con nuestro programa. Recuerde que estamos con Cinemark. Cinemark, el mejor cine en Viña del Mar. 15 salas tipo estadio para que usted vea el cine como debe ser, como hay que disfrutarlo, con la mejor iluminación, el mejor sonido, la mejor pantalla. Desde donde usted se ubica en Cinemark queda espectacular. Así que vayan a Cinemark y recuerden, tenemos concurso con Cinemark. Ya comiencen a mandar sus mails o a través de Twitter o a través de Instagram o a través de Facebook. Quiero participar en el concurso por invitaciones. Nada más que eso, su nombre, sus datos, y la próxima semana daremos a conocer los ganadores de invitaciones para Cinemark en Viña del Mar. 2 invitaciones por cada uno de los ganadores. Perfecto. Así que ahí vayan mandando sus para nuestros queridos y fieles televidentes. Así es, porque hay gente que nos sigue hartos años, así que les damos las gracias. Doctor, usted tiene la palabra. Mira, otro tema interesante, recordando un poquito la época de oro de Hollywood, hay ciertos hitos. En este caso me voy a referir al año 1939. 1939. ¿Y por qué digo eso? Porque en esa ocasión, curiosamente, se filmaron 4 o 5 películas que han sido trascendentales por afecto del público, por sus condiciones, por su origen, por su originalidad. Se dieron esas circunstancias en distintos estudios, el año 1939. ¿Y por qué también es importante 1939? Porque ese año se inicia la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Alemania y Polonia es justamente del año 1939, de tal manera que históricamente es un año muy importante. Pero vamos al cine. En ese año se filmó, no se filmó, sino que se estrenó Lo que el viento se llevó. Ya ese es un tema para más de una sesión. El Mago de Oz también corresponde al año 1939. La película de Cowboys, La Diligencia, de John Wayne, también ese año, y El Gran Dictador, de Chaplin, otra película trascendental, 1939. ¿Qué le parece? O sea, mire, viéndolos, porque uno de repente ve los títulos, pero no hace el análisis que hace usted de juntar tantas, y hay muchas más, y que son importantes. Sí, todos los años hay más, pero que no, hay muchas más películas en el 39 que se concentran ahí. Claro. Hay otras menores que no son tan renombradas, pero también de importancia. Sí, pero yo creo que con las que nombró usted es como para hacer un ciclo de grandes películas del 39. O sea, claro. Imagínense Lo que el viento se llevó. Partamos por Lo que el viento se llevó, que es una mega producción que ya casi no se dan en estos años. Una película que duró 4 horas, que tuvo 6 directores, aunque se reconoce generalmente a uno, claro. O se menciona a 2 más, que tuvo un Victor elenco... Fleming es el que más suena. ¿Perdón? Víctor Fleming es el que más suena. Pero también participaron, como usted muy bien dice, otros. Bueno, con un productor que era muy complicado, al parecer, para la época, Selznick. Sí, pues es el nombre de dinero. Claro, y él el que apuraba o eliminaba a los directores, claro. Con un elenco que yo creo otra película no lo puede juntar, porque esos años eran los dioses del cine. Sin duda, ¿cierto? Sí. Vivian Lee, Clark Gable, Olivia Havilland, entre otros. Y con una historia tomada de un libro que fue muy popular y que se pensó en alguna oportunidad que eso no se podía llevar a la pantalla. Bueno, mira, en ese sentido, la literatura es la fuente del cine, ¿cierto? Porque ahí hay que escribir algo para que sea presentado en el cine. Pero realmente, por ejemplo, esta película de Lo que el viento se llevó salió en secuencias, en folletines en la historia. La autora era Margaret Mitchell del folletín. Y naturalmente, para hacer una película, tiene que sintetizarse todo. Y si vamos a filmar películas del Quijote o dramas de algún famoso dramaturgo, todo tiene que sintetizarse porque el cine es un tiempo limitado. Un tiempo limitado cuando usted puede tener la atención y después ya no, llega un momento en que ya no capta bien. De tal manera que esta película, que tiene un intermedio, ¿cierto? Tiene un intermedio, se ajusta entonces a las superproducciones. Curiosamente, Víctor, fíjese que esta película en esos años
costó menos de 4 millones de dólares. Hoy día 4 millones de dólares. Cualquier futbolista mediocre, hablamos de 4 millones. No, y hablemos de películas, un cortometraje puede costar mucho más de 4 millones. No, muchísimo más. Y ya ha recaudado más de 300 millones a través de la historia. De tal manera que, llamémoslo como negocio, fabuloso. Multiplicó muchísimas veces el valor de esa película, porque fíjese que estaba leyendo que lo que el Beto se llevó tuvo en algunas secuencias 1400 extras, que hoy día sería un asunto que casi imposible de lograr con porque el computador lo hace todo. Hoy día el computador lo hace todo. El incendio de Atlanta, que aparece en el gran incendio, eso se filmó directamente. Fíjese que hubo una pirámide de elementos de otras películas más antiguas, le prendieron fuego a este asunto y se filmó en directo. Sí, o sea, a ver, ahí hay una anécdota muy interesante de lo que el viento se llevó. Había que quemar la casa de Taras, ¿cierto? Sí, claro. Terminaba con un incendio, porque ahí quedaba en la ruina la protagonista. ¿Qué pasaba? No llevaban dónde hacer un gran incendio. Entonces alguien pensó, ¿y por qué no quemamos la escenografía de King Kong? Por lo tanto, claro, lo que se quema en la película, que se ve como en la casa, es la casa, pero en el fondo es la escenografía que se hizo para la película King Kong, donde la protagonista se paraba, ¿cierto? Y donde se asomaban los aborígenes. Eso fue lo que se quemó en la película. Los portones se quemaron, los portones, claro, de la selva, porque en King Kong hay unos portones gigantes y eso también fue a las llamas. Eso fue lo que se quema fundamentalmente en lo que el viento se llevó. Pero hay que ver que lo que el viento se llevó es una historia, primero, de amor, segundo, de guerra, tercero, de un tema de aventura interracial incluso, de una época histórica. Entonces todos esos elementos se van mezclando, que es lo que viene en la novela, para hacer una gran superproducción. Con una actriz como Vivian Lee, que estaba que no iba a ser la protagonista. No iba a ser, claro. No, es que fue seleccionada, digamos, hubo una selección. Incluso he leído yo que en esos años y se hizo una selección y se llamó a concurso y participaron 1.400 niñas universitarias. Se les hizo una prueba, etcétera, y después hubieron artistas más famosos que trataron de actuar ahí, pero como usted muy bien dice, Vivian Lee al final conquistó ese lugar. Tenía un padrino, Vivian Lee, que más o menos la apoyó en este sentido, y además a la presentación llegó vestida como Scarlett O'Hara, vestida como el personaje que iba a representar, así que eso causó muy buena impresión y le aceptaron. Bueno, y además recordemos que está Olivia de Havilland también en esta película, que claro, Olivia de Havilland hace el papel de una cuñada de Scarlett O'Hara, de este caso de... Y Clark Gable, que estaba en apogeo también en esa época. Sin duda. Un hombre carismático. Incluso Red Butler, digamos, representado por se me escapa, Clark Gable, también habían otros interesados en ese había mucho juego ahí de dinero y de preferencias de los directores. Sí, y no hay que dejar atrás Leslie Howard tampoco, que el tercero en Discordia. Sí, un tercero en Discordia también. Sí, interesantísimo esto de lo que el viento se llevó. En alguna ocasión podemos hablar más en extenso. Yo creo que esta película da para mucho, siempre hay que verla siempre. Yo creo que si a alguien le gusta el cine y no ha visto lo que el viento se llevó, se ha perdido una parte importante del cine. Aunque sea larga, 4 horas, vean en 2 partes, se lo recomiendo, yo la he visto varias veces. Pero mire, tenemos algo interesante. ¿A usted le gusta lo que el viento se llevó? Al doctor, ¿para qué preguntarle? Si a usted le gusta lo que el viento se llevó, en esta ocasión puede tener el afiche o cartel de lo que el viento se llevó. ¿Cómo? Muy fácil. Usted nos pone ahí, quiero un cartel de MN. Galería, que está con nosotros cada semana y está regalando carteles. Entren a su página de Instagram, a su dirección de Instagram, @mn.galería, y ahí va a haber una cantidad de carteles que son de 30 por 40 centímetros, enmarcados con vidrio opaco, o sea, una de calidad. Ahí estamos viendo algunos en pantalla, de calidad el trabajo, y podría elegir, por ejemplo, lo que el viento se llevó, entre muchos otros. Así que escríbanos, también mándenos sus datos, también para Cinemark, invitaciones a Cinemark, invitaciones dobles, ya lo saben,
quiero participar en el sorteo de invitaciones a Cinemark y estará con nosotros en contacto. Así que, doctor... ¿Qué le parece si seguimos con el año 1939? Estamos casi con la hora, pero qué cortito. Estamos casi en la hora. Sí. Bueno, brevemente, El Mago de Oz. Otra película extraordinaria. Que permitió entonces la aparición de Judy Garland. La filmó con 16 años. 16 años, estaba muy jovencita y sin embargo pasó a la historia del cine como una película extraordinaria. También tenemos, en otra ocasión podemos hablar también más en extenso de El Gran Dictador. ¿Otra de sus películas favoritas? Otra película con Charles Chaplin, que es su actor favorito. Charles Chaplin hace un doble papel de un peluquero judío y Hinkel, en este caso, ridiculizando a Hitler, que por esos años está, como bien digo, la del 39, empezaba a invadir Europa. Y quería quemar el mundo. Claro, de tal manera que también da para un tema una película extraordinaria también por la presentación de... Ahí trabaja con Paulette Goddard, que posteriormente fue su señora, se casó con ella. Y también la diligencia del director John Ford, sí, con esta temática de las películas western o del oeste, que son tan importantes en la historia de Estados Unidos y en la historia del cine de Hollywood, estas películas que marcaron una época, de tal manera que cada una de ellas nos daría para temas conversar bastante. Pero mire, hagamos una cosa, la próxima sesión que tengamos juntos ya partimos con esto. Perfecto, desarrollamos algunas de estas películas. Por lo menos 2 películas de aquí. ¿Le parece? Muy bien, pues Víctor, muchas gracias. Doctor, un gusto haber estado con usted nuevamente. Gracias a usted, Víctor. Y siempre muy interesante lo que nos trae, esperamos que para ustedes también, y nos trae un poco, él no le gusta mucho, lo dice lo clásico, pero a mí creo que mi percepción es que a la gente le gusta recordar, qué bueno, por lo menos de vez en cuando. De vez en cuando vale la pena, sí. Así vale es. Buena. No perder el pasado. Cuando uno pierde el pasado, no tiene futuro, dicen. No tiene futuro. Así que, doctor, muchas gracias. Gracias, Víctor. Hacemos un alto y ya regresamos. Y bien, le hablábamos al principio que Cinemark tiene algunas sorpresas. Sí, hay una sorpresa, pero extraordinaria para todos los seguidores y seguidoras del K-pop coreano. Hay dos documentales que se vienen próximamente los días 17 y 18 de junio. Les queda tiempo, 17 y 18 de junio, para que vayan a Cinemark y ya estén comprando la entrada porque están en preventa y se están agotando. Son 2 documentales. J-Hope in the Box, el primero, y Sugar Ray Today, que estarán en pantalla ofreciéndose el día 17 y 18 de junio. J-Hope in the Box estará el día 17 y 18 en funciones de 12 del día y el 17 de junio y 14:30 horas el 18 de junio. O sea, si va el día sábado 12 horas, si va el día domingo 14:30 horas. Y Sugar Ray To The Day estará el día 17 y 18 de junio en funciones de 14:30 horas el día 17 de junio y de 12 horas el día 18 de junio. Así que estos documentales ya están en preventa, aprovechen si les gusta el K-pop coreano, tendrán la posibilidad de ver esto en una pantalla, como lo decíamos al principio, espectacular. Solamente Cinemark entrega estos eventos y es un evento único por 2 días con 2 funciones de cada documental. Así que aprovechen porque ahí van a estar viendo lo mejor de este género en Cinemark. No lo olviden, Cinemark está para ustedes 17 y 18 de junio con estos eventos especiales. Hacemos un breve alto y ya seguimos con la cartelera de Cinemark, por supuesto. Bien, ya estamos con la cartelera de Cinemark para esta semana, cartelera que trae muchas novedades y una de ellas es para todos los fanáticos de Spider-Man o del cómics, esta Spider-Man a través del Spider-Verse.
de los directores Joaquín Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson. Ya sabemos más o menos de qué se trata, porque esta es como la secuela de la película del 2018 que era Spider-Man, un nuevo universo. ¿Se recuerdan de esto? Que había un universo paralelo y ahí Peter Parker había muerto y un joven de evolución médica, un adolescente en realidad, que se llama Miles Morales, es el nuevo Spider-Man. Bueno, ahí comienza toda la historia y aquí se retoma esta historia de Spider-Man nuevamente y por supuesto si la va a ver en Cinemark tiene que ir y disfrutarla como se debe. Spider-Man entonces a través del Spider-Verse. Esta es el estreno de esta semana en Cinemark. Demonio Negro, ya estamos viendo imágenes de esta película que se estrenó en Cinemark con la participación de Edgar Flores, Omar Plain, Arturo Duverger, entre otros, dirigida por Adrian Grunberg. ¿De qué trata este Demonio Negro? Bueno, es la historia de Paul Sturges, que se va de vacaciones a Bahía Azul con su familia y desde las profundidades del mar se eleva un enorme megalodón conocido solo por su nombre, el Demonio Negro, y arrasa entre toda la gente. La película, como ya lo hemos visto, estas películas catastrofistas o de animales prehistóricos, no es de que hay que esperar mucho, no es una película de Oscar, pero hay un gran número de seguidores de este tipo de filmes y donde es como para pasar un rato. Si le gusta el género, va a pasar un rato bien. No hay que ir a buscar más allá, porque es un momento de entretención con una película que circula entre el terror y la fantasía, y ahí está ese Demonio Negro que está en cartelera, por supuesto que en Cinemark. Recuerden que Cinemark tiene 15 salas tipo estadio, 8 en el espacio urbano y 6 en el Marina Arauco. Así que usted vaya al cine, disfrute el cine y pase un momento espectacular con el cine. ¿Qué más hay en cartelera para los amantes del anime? Sword Art Online también se estrenó esta semana, una película que tiene que ver con un juego de video. Ahí estamos viendo imágenes, ¿cierto? Una película japonesa de Ayako Kawano y tiene que ver con que han pasado 2 meses desde que comenzó el juego Mortal. Y Quinto y Asuna continúan progresando en ese juego. Se detienen en busca de un tesoro, pero luego deben enfrentarse al monstruo menos favorito de Asuna. Y ahí está. Mire, esta es una película especial para los gamers. Ellos van a entender de pe a pa la película, la gente que gusta el anime en segundo lugar y el público en general también, para que vaya conociendo qué es lo que se ve. Es una película que está hecha para la gente que gusta de este tema, que juegan, ¿cierto? Online, se van a enganchar con la historia sin lugar a dudas y los cambios en los personajes y la historia que hace pueden a lo mejor dejar un poco disconforme a los fans, pero la película no los va a defraudar sin ninguna duda, así que está también en Cinemark para que vayan a disfrutar de esa película. En cartelera también estreno Mi papá es un peligro con Robert De Niro, que vuelve una vez más a la comedia. ¿Qué más está en este reparto? Sebastián Manicato, Lee Byron y Kim Cattrall también vuelve a la pantalla después de algún tiempo, dirigida por Laura Terruso. ¿Y de qué trata esta? Bueno, es de un padre que es un inmigrante italiano chapado a la antigua, que tiene intención de pedirle matrimonio a su novia estadounidense, pero antes de dar el visto bueno, insiste en pasar un fin de semana con los padres de ella. El choque cultural entre ambas familias es sencillamente inevitable, cosa que ya hemos visto, ¿cierto? Estos roces, las costumbres de uno no son las de otro. Bueno, y esta película funciona porque apunta a objetivos específicos, pero es lo suficientemente amplia como para abarcar a los que están fuera del tema, ¿cierto? Bueno, el regreso a la comedia de Robert De Niro es como para decir, tiene muchas ganas. Yo pienso que, viendo al actor, que le gusta la comedia, eso es indudable, y Robert De Niro tiene la particularidad que levanta cualquier guión. O sea, el guión puede ser muy débil, pero cuando está Robert De Niro, con el personaje que sea, levanta el guión, y eso hace que esta película, que es Mi papá es un peligro, guste a tanta gente. Se estrenó La Sirenita, esta sirenita que tiene como novedad a su protagonista, Halle Bailey, que dio mucho que hablar antes de su estreno, dirigida por Rod Marshall, y la historia es básicamente la que conocemos, la historia de siempre, pero con
personajes en vivo, ¿cierto? Que es la moda de ahora, y bueno, Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo, eso lo tenemos claro, más allá del mar, ¿qué hay? Siempre se preguntaba hacia dónde ir mientras visita la superficie. Obviamente se enamora del príncipe Eric y el resto de la historia todos la sabemos y eso es lo que se había esperado, una sirenita con una actriz de color y con actores, que es otra de las novedades que tiene una vez más esta película. Sigue en cartelera Rápidos y Furiosos con Vin Diesel, ahora con Jason Momoa, con Michelle Rodríguez, que sigue en la franquicia. Bueno, ya estamos en la Rápido y Furioso 10, que ha tenido una gran cantidad de público, una buena respuesta de todos. Bueno, y aquí tiene que ver con que durante muchas numerosas misiones que son imposibles de repente, Don Toretto y su familia han sido capaces de ser los más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruza con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido, y eso usted sabe lo que ocurre cuando es Rápido y Furioso. El resto lo dejamos para que lo vea en pantalla y en una super pantalla como las de Cinemark, porque ahí está Rápido y Furioso congregando audiencias. ¿Para qué le cuento? Mucha gente, la película muy entretenida, mucho ruido de motor, el combustible que utilizan en sus vehículos ahora y le da un plus a esta nueva historia, y sin lugar a duda no lo va a defraudar. Una película muy adrenalínica y tiene que verla. Sigue Guardianes de la Galaxia en pantalla y en cartelera, ¿cierto? Dirigida por James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldaña, entre otros en el reparto. Bueno, y la banda, ya lo decíamos, de los Guardianes se instala en Knowhere, pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Bueno, Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunirse con su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket. Bueno, ¿qué pasará ahí? Es una misión que, si no se completa con éxito, puede traer fatales consecuencias, y usted sabe lo que podría pasar con los Guardianes. Así que ahí está Guardianes de la Galaxia, que aún ha vuelto y está en cartelera. Y nos vamos, hasta aquí quedamos en el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para la próxima semana para seguir junto a ustedes en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima, gracias.